La señora prende el velador, se levanta, va hacia el baño, se apaga el velador, se entorna la puerta sola, se golpea en la frente y pierde el conocimiento. Pierde el conocimiento. O sea, miren la sincronización que hay en las situaciones. Cuando tienen que pasar las cosas, pasan. Se le quema la lamparita del velador, se apaga, al unísono se abre la puerta y le pega acá. Pum. La desmaya, sangra. Cuando la encuentra la hija, que la despierta, o no sé, no recuerdo ya si se despierta y la llama por teléfono, qué sé yo, ya había quedado con un ojo desviado y sin demasiado poder de razonamiento, digamos, llamémosle. Y nada, me asombra a veces cómo se dan las cosas. Pero bueno, lo que decía esta señora es que cuando hay varias ideas, la primera es la que vale. Después conjugar, si le ponemos más, le ponemos menos, son detalles de la misma secuencia. O sea, pero bueno, nada. Estas llaves tengo dando vueltas por todos lados. Las estoy tratando de reunir para, bueno, poder tener el elenco completo. Las había comprado en Easy. Son de la marca Robust. En este caso son en pulgadas. En este caso son en pulgadas. Eh, por una cuestión de que en ese momento utilizaba más la pulgada. Me quedó pendiente comprarlas en milímetros. Que después compré de otra marca que ya les he mostrado. Pero para mí tienen la falencia. Vieron que generalmente uno hace fuerza así. Así. Ahí. Ya sea para apretar. Bueno, no sé, ustedes capaz lo están viendo al revés. Pero apretar o aflojar. Tiene el hexágono que nos permite imprimir un poquito más de torque con menos riesgo de que zafen, se redondeen las cabezas de los bulones o las tuercas. Tiene el hexágono en la parte donde uno está más limitado. Ahí sí, uno se ve en la obligación de meter una varilla y apretar más. Pero bueno, una hermosa unidad. La otra vez iba a hacer un video cortito, un video, dado que estaba hablando con una persona que no era un hater, estaba hablando a través de Instagram sobre tubos, bulones y demás. Y me dice que los tubos estriados no sirven. Que los tubos estriados no sirven. Y que, bueno, deberían ser solamente hexagonales, dado que lo único que le permite el tubo estriado, que los tubos estriados no sirven, me decía este hombre, y que lo único que nos da la posibilidad de tener una mayor opción, nos da la opción de tener mayores posibilidades, es la frase, al momento de aflojar o apretar algo. O sea, tenemos un ingreso, dado que son 12 puntas o 12 posibilidades de encastre, contra 6 que tienen los hexagonales. Le dije sí, sí, no está mal lo que vos decís, pero también hay bulones cabeza estriada o tuercas estriadas, donde netamente funcionan los tubos estriados. Que no te puedo creer, que no, que sí, que no, que sí, que eso no es real, que no, que 20 años laburando en mantenimiento y nunca vi un bulón estriado. Y me vi en la obligación de hacer en la comunidad una publicación mostrando con una llave, porque con el tubo quizás no se veía del todo bien, como si hay bulones estriados. Esas son las obviedades que yo trato de evitar en el canal, porque considero que hay amigos como Miguel, querido Miguel, con amplio conocimiento técnico, gran conocimiento técnico,